Bueno, muy buenos días a todos. Los saludamos de una manera muy especial en este espacio virtual donde pues contamos con una grata compañía que es un docente excepcional, el profesor Beethoven Herrera Valencia, docente que ha compartido su conocimiento por más de 50 años en varias universidades del país, un economista de alta trayectoria, a que, profe, le agradecemos su tiempo y disposición de acompañarnos en esta entrevista para conocer un poco ese lado de maestro, humano y profesional. También comentarles de que esto es una actividad que estamos realizando en nuestra asociación, la FADECO, en el marco de nuestro Congreso de Profesores, un encuentro en el cual pues vamos a reconocer y manejar a aquellos profesionales de la economía por su trayectoria y contribución al conocimiento. El profesor o el doctor Beethoven Herrera Mejor Valencia es doctor en economía, es magíster en economía, filósofo, docente de la Universidad External de Colombia, docente de la Universidad Nacional y bueno, está en todos los cargos importantes en muchas entidades. Profe, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Camilo y amigos todos. Un honor, un verdadero gusto estar con ustedes hoy. No, el gusto es de nosotros, profe, que nos acompañe. Bueno, profe, antes de iniciar, yo siempre he tenido como una pregunta, profe, ¿por qué Beethoven? O sea, ese nombre Beethoven, entiendo el Carlos, el Camilo, pero Beethoven, ¿cómo se da ese nombre Beethoven? Antes de responderle, permítame, Camilo, además de agradecer a FADECO, a la presidenta Nini Johanna, a Lady, la secretaria ejecutiva, a toda la junta directiva, este inmenso honor, decir dos cosas antes de avanzar, Camilo. La primera es que mi hoja de vida está incompleta, la que menciona la gente siempre está incompleta, porque no dice que fui expulsado de 5 universidades. Okay. Decir que he sido distinguido mejor docente nacional o mejor maestro de Colombia es honrosísimo, pero aprendí más porque me dolió más ser expulsado de 5 universidades por lo que pensaba o por lo que decía. Por ejemplo, dar solo un caso. Un decano me llama y me dice, repruebe en su materia al estudiante tal. Rájelo, se dice en lenguaje coloquial, ¿no? Rájelo. Yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Por qué? Dijo, es que hizo una huelga. Le dije, pues échelo por la huelga si quiere, pero no por la materia, porque es buen estudiante. Le puse 5 y me echaron a mí. Y ese alumno a que yo me negué a reprobar fue ministro de Salud de Colombia, secretario de Bogotá de Educación, gran profesional, no titulado porque yo no me presté para reprobarlo, pero otros se prestaron y no lo grabaron nunca en la universidad donde me echaron. Yo llego a la Universidad Nacional a estudiar año 72, hace 50 años, y a mi profesor más querido, el que me enseñó a leer con sentido crítico, el que me hizo escribir y me revisaba a mano mis textos a mano, el que me motivó a ser riguroso, Kalmanovitz, había sido despedido por sus ideas, Camilo. Es el único economista en Colombia con premio de ciencia y fue expulsado a la Nacional con Manuel Trujillo, Bernardo García, por sus ideas. De modo que, primer saludo, presidenta, amigos todos, defender la libertad de cátedra en la academia no es una idea del siglo XIX y XVIII. Defender la libertad de expresión no es un problema de consigna, es que sí hay limitaciones. Hemos avanzado un poco en eso, por fortuna, pero sigue habiendo restricciones a la, por ejemplo, medios de comunicación y demás. Y la segunda cosa que quiero decir, Camilo, con todo respeto, es, estoy terminando mi postdoctorado en Colombia. En primavera terminaré mi postdoctorado sobre fintech, criptomonedas y blockchain. ¿Qué ocurre? Que ayer Salvador adoptó el Bitcoin y China no lo aprobó. Ocurre que David Plata tiene 12 millones de suscriptores de David Plata y el banco 2 millones de vivienda, de modo que el mundo sí va hacia las nuevas tecnologías en las finanzas y a formas monetarias nuevas. Y yo consideré que si soy maestro del doctorado, el externado de estudios políticos y el pregrado de finanzas, no podría enseñar con propiedad si no me pongo al día, y me fui a estudiar a Colombia con apoyo del externado. Estoy terminando ese postdoctorado. Con esas dos precisiones del comienzo de mi vida despedido y mi vida hoy estudiando, los saludo a todos con inmenso afecto. A la pregunta de Camilo hay que responder, hay dos versiones, la versión ridícula, costumbrista, burlona, y la versión seria. La versión costumbrista burlona dice que mi padre quería hacer en la casa un museo. Entonces colocó un escritor como Homero y otro hijo filósofo como Sócrates, un biólogo como Darwin, un astrónomo como Galileo, un músico como Beethoven, un guerrero como Asdrúbal, y que hizo un museo en la casa. Y entonces cuando llegaba un limosnero a pedir limosna y pedía limosna, mi padre decía, vengan, Galileo, Darwin, Sócrates, Beethoven, Lincoln, y dijo el limosnero, señor, no me dé nada, pero no llame a los perros. Dice la gente que se burla de mi familia. Esa es la versión burlona, la costumbrista, como de la Carrasquilla.
a la diestra de Dios Padre. La versión seria es que mi padre era un libre pensador y me dijo a los 6 años, ten cuidado porque yo era muy religioso y andaba con los sacerdotes, predicaba el reino de Dios, dejé la casa por la iglesia, dejé la universidad por predicar el reino de Dios, me fui a predicar el reino de Dios por el mundo. Mi padre me dijo, nunca olvides, la iglesia quemó a los científicos, la iglesia quemó a los científicos, de eso nunca se olvide. Entonces su hijo mayor se llama Galileo porque dijo, la tierra se mueve y lo condenaron. No podía escribir. Y él dijo, pero se mueve. El otro se llama Darwin porque defendió que había evolución. Lo proscribieron. Han prohibido sus libros, pero la Tierra se mueve. El padre Chardin Teilhard, jesuita, dijo, hay evolución siendo jesuita, y lo echaron de la cátedra en París en 1957. Se fue a Nueva York, murió exiliado. Yo ya fui a su tumba a hacerle homenaje en New Jersey. Se llama el otro Lincoln, por libertar a los esclavos. Otro se llama Sócrates porque tomó la cicuta de profesor antes que arrepentirse de lo que enseñaba. Otro se llama Drubal, se enfrentó contra Roma desde Cartago, desde Túnez. Y yo me llamo Beethoven, Camilo, no por la música. Todo el mundo me pregunta, ay, ¿y usted toca? Bueno, música no. Una alumna me dijo un día en clase, me presenté, mucho gusto, me llamo Beethoven, y ella dijo, ay, como el perro de la película. Para una gente, Beethoven es un perro de película. La realidad es esta, Camilo. Beethoven, el músico alemán que cumplió 250 años de nacido, hizo una sinfonía y la dedicó a Napoleón. Napoleón se corona emperador y Beethoven rasga la dedicatoria porque era republicano. Mi padre era republicano, demócrata, librepensador y heterodoxo, y por eso me escogió ese nombre, del cual me avergüenzo. Me han hecho entrevistas en semana preguntando, ¿y usted por ese nombre ha ganado o ha perdido plata? ¿Ha ganado o ha perdido plata? He perdido plata porque, por ejemplo, cuando saqué la cédula, usé la fe de autismo, y el cura, que era culto, escribió BWTH. Cuando fui a hacer la pensión, me dijeron, registro civil. No, la fe de autismo, el registro civil, señor. Y el notario, que no sabía de cultura musical, escribió B con una E y T sin H, de modo que me dijo la pensión, usted no es el mismo, cambia la cédula, y perdí un año de pensión. Ahí perdí plata. Pero en general, nadie se confunde que Beethoven Herrera no hace música, nadie me confunde con Pedro, Juan o Rodrigo, pero sí me confunden con Homero Cuevas. Mucha gente me confunde porque son nombres raros. Fuimos economistas ambos, pero hay que decir, él fue mi maestro, él sí era un hombre serio, me honra mucho haber sido su alumno, y hay una diferencia inmensa entre la excelencia de él y mi sentido costumbrista de la vida. No, profe, pues, con esa explicación, yo creo que más de uno que iniciamos la carrera de economía leyendo sus libros, creo que nunca nos atrevimos a preguntar, y sobre todo siempre tuvimos esa inquietud, ¿no? Del nombre Beethoven, ¿no? Y que ahora, bueno, en esta entrevista los nuevos alumnos en economía que están leyendo su libro se van a dar cuenta que realmente se va por un pensamiento republicano y liberal en ese sentido. Bueno, profe, entonces un merced del Líbano. Entonces, del Líbano, nacimos en el Líbano, bueno, tierra, digamos, liberal, bajo costumbre. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia, profe? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su infancia? Una infancia en ese sentido. ¿Cómo fue la infancia allá en el Líbano, profe? El Líbano se llama Líbano porque lo fundaron unos antioqueños que venían huyendo de las guerras civiles y encontraron cedros. Ahí había cedros. Entonces el general Isidro Parra, el fundador, asoció con los cedros del Líbano y lo llamó Líbano. Yo ya fui al Líbano, Beirut, a visitar el sitio homónimo de mi pueblo. Es un pueblo con las siguientes características: un clima de 21 grados, donde uno puede dormir sin cobija y andar sin ruana. 2, tiene 2 quebradas al lado, y yo de mi casa veía arriba el Nevado del Ruiz y abajo el río Magdalena. O sea, tenía nevado y río, y un pueblo centrado en la educación. Toda la gente del Valle Caliente del Tolima, Natagaima, Chaparral, Collaima, Ataco, subían a estudiar al Líbano por el clima agradable y colegios muy buenos, laicos, Isidro Parra, confesionales, Claret, igual en las mujeres. Entonces, el clima intelectual, casa de cultura, torneos de oratoria, discusión política, militancia, es una tradición porque hubo revolución bolchevique en el año 28. Es el único pueblo de Colombia que hizo revolución. Ellos solos hicieron la revolución porque los dejaron solos. De eso hay un libro de Gonzalo Sánchez sobre los bolcheviques del Líbano. De modo que mi historia es una historia de un pueblo de mucha actividad cultural, primera cosa. Bueno, hice deporte y descubrí que no iba a ser un gran deportista, entonces dejé el deporte, hice coro, hice teatro, hice baile, y descubrí que no iba a ser ni un buen deportista, ni un buen político, ni un buen cantante,
y fui encontrando en los libros y en el estudio como mi nicho, se dice hoy en día mi nicho de mercado, y me juré a mí mismo que sería solamente un profesor, aunque tuve ofertas de diferentes cosas, y tengo que decir que hoy, ya jubilado, volvería a repetir la misma elección. No, profe, espectacular. Y créeme que nosotros en nuestras ciencias económicas y en la docencia, creo que hemos sido, digamos, beneficiados, profe, de esa elección, ¿no? Bueno, profe, hablando de elección, pues como usted sabe, en micro todo el mundo elige bajo preferencias, bajo incentivos propios, para muchas cosas. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue su incentivo, profe, por estudiar economía? ¿Qué lo llevó? ¿Qué preferencia lo llevó a estudiar economía? ¿Por qué una ingeniería? ¿Por qué una medicina? ¿Por qué la economía, profe? ¿Por qué la ciencia económica? Llegué por descarte, llegué por descarte. Yo había comenzado mi vida en grupos, casa de cultura, hice cursos de liderazgo a los 15 años, aprendí a usar el tablero a los 15 años, el micrófono. La gente dice, la única diferencia de Beethoven es que pinta el tablero, y ya pinto en Zoom, y ya pinto en Meet, y ya pinto en Teams, y ya pinto en las pizarras. Pero cuando era presencial, yo hacía tableros de 10 metros por 2 metros. Algún día el decano de la Nacional, Jorge Bula, me dijo, queremos grabar la clase de los maestros próximos a morir, ¿quiere participar? Y me grabaron mi clase, está en YouTube esa clase, porque pensaban que me iban a morir. Aún no, pero moriremos todos, por supuesto. Entonces, yo comencé mi vida en el mundo de la religión. Estudié la Biblia, prediqué la Biblia, fui a otros países a predicar el reino de Dios. Yo fui misionero católico, en contra de lo que mi padre me decía. Luego descubrí que la filosofía era necesaria para entender el mundo y estudié filosofía y me gradué de filosofía. Yo estudié a Kant y a Hegel y estudié bien a Tomás de Aquino y Spinoza y Spencer y Leibniz, de modo que formé un método conceptual riguroso de análisis con la filosofía en la hegeliana. Pero estudiando filosofía encontré que no se entendían las ideas de Aristóteles sin ver la época de Atenas. Entonces no se entendía Hegel sin ver la época de Alemania. Entonces estudié historia y me gradué de historiador en la Javeriana. Y no me graduaron, Camilo, porque yo descubrí que el obispo Caballero y Góngora era arzobispo de Bogotá y al tiempo fue virrey. Eso me pareció repugnante. Que un arzobispo sea virrey me parece repugnante. Pero más grave que eso, cuando los comuneros se levantaron, él fue a Zipaquirá a esperarlos. Los dividió entre trunjanos y jorranos, los enfrentó, usó la hostia consagrada para disuadirlos, distraerlos, hacerlos agachar, firmó la capitulación, vino a Bogotá y dijo, fue bajo presión, son nulas, las anuló, o sea, engañó a la gente, buscó a Galán y le cortó la cabeza. Yo invito a todos los economistas, amigos míos, a todos los profesores que un día, cuando vuelva a la presencialidad, vayan a Guaduas. Y al lado de la iglesia está la placa donde dice, hemos recibido hoy la cabeza de Galán. Ese obispo le cortó la cabeza a Galán y con eso obtuvo el cargo de virrey. No dejen de visitar en Bucaramanga el Parque Panachí, van a encontrar la estatua de este obispo que tiene en la cara una máscara por mentiroso y en la mano un hacha por asesino. Se llama Antonio Caballero y Góngora. Pues bien, cuando yo vi esas cosas en la historia dije, no, aquí hay una cosa más complicada y es la tierra, el interés por los salarios, el saqueo colonial. No puedo entenderlo sin economía y me fui a estudiar economía la nacional siendo ya filósofo graduado y historiador graduado. Entonces, estudié la economía desde la perspectiva de la historia y por eso dicto pensamiento económico. Y le contaba a la decana Nini hace unos meses en un evento que hicimos que nuestro club de pensamiento económico está muy centrados en mercantilistas, fisiócratas, Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Dievos, Pareto, los Keynes, austríacos y demás, hasta Friedman, pero los aportes de Esther Duflo, los aportes de Angus Deaton, los aportes de Amartya Sen, los aportes que han hecho modernamente Tomás Piketty, Mazzucato, hay que incorporarlos porque la historia es eso. Entonces, Camilo, llegué a la economía después de estudiar filosofía e historia y lo segundo es esto. Yo tenía ya 18 años, era bachiller, tomaba la prensa, mi padre la compraba todos los días, iba a la página económica y no entendía un carajo. No entendía nada, que evaluación, que revaluación, que el tipo de cambio. Y me indignaba muchísimo, me indignaba no entender. Dije, yo voy a entender. Y voy a buscar que la gente entienda. Entonces, yo escribo en portafolio hace 30 años. No se imagina lo que es meter en 470 palabras un argumento que sea de actualidad, interesante, que aporte conocimiento, que sea comprensible. Es hoy voy a hacer el artículo el próximo lunes. Es una terapia dificilísima. Me he dedicado a eso. Voy ahora 20 en Caracol a entrevistas. Estuve 8 días enfrentado a Fedesarrollo y a Universidad de los Andes. Escribo para UN Digital. Tengo conferencia mañana con los sindicatos y tengo que decirlo, participé del equipo de economistas
de varias universidades que acompañamos en el paro nacional la denuncia y la crítica al esquema tributario de Carrasquilla, que pretendía grabar las honras fúnebres en pandemia, grabar celulares y tabletas en época de virtualidad, grabar pensiones y pretendía grabar, por ejemplo, los paneles solares. Yo lideré un equipo de economistas que hicimos ese ejercicio que junto con la gente en la calle logró que esa reforma se hundiera, aunque el que la hizo hoy es miembro del Banco de la República. Pero quiero decir, mi único aporte, si se puede llamar eso, Camilo, es, he hecho un esfuerzo de que siempre que voy a hablar tengo, como este diagrama que tengo aquí para la entrevista de hoy, esta madrugada lo hice, lo que quiero decir está escrito, nunca improvisado. Hasta los chistes los preparo, las canciones las preparo. Cada diagrama que voy a utilizar lo diseño previamente y el estudiante encuentra que esos mapas mentales, hoy en día se llaman neurociencia, yo los hago desde niño. Digamos que mi aporte es el esfuerzo de difusión del pensamiento económico aplicado a la realidad, el uso de herramientas pedagógicas visuales, música. Yo, por ejemplo, hice un curso de economía utilizando para la conquista la canción que dice, se llama Indio Cholo, que habla de la conquista, para la plusvalía, la canción A mí me llaman el negrito del batey, y con base en canciones populares, con un grupo de campesinos, por supuesto, explicar la economía de modo popular, guardando el rigor. Y lo segundo sería hacer la economía en la academia, sí, con mis estudiantes. Debo decir, haber sido profesor de Claudia López y de Jaime Garzón, del contador Córdoba, de Iván Duque, de Concha Araujo, de tantos, me permite decir que es un proceso de generación y de procreación de conocimiento por generaciones, pero mi aporte diferente puede haber sido que desde muy niño opté por estar con los indígenas y viví con indígenas, con campesinos, estuve con la NUC, trabajar con sindicatos, he estado con la policía, he estado con sacerdotes y con monjas buscando que sectores no profesionales se apropien de la economía, la entiendan y la usen en su actividad respectiva. No, profe, pues creo que el aporte está mucho más que claro, profe, y de verdad, digamos, esa especie de poder, digamos, generar una pedagogía en sus clases. Digamos, yo soy uno de sus alumnos a distancia, ¿no? Donde gracias a sus libros y sus apuntes, pues nos hemos formado en lo que es la ciencia económica. Profe, hablando de eso, ¿cuáles son sus talentos? En ese sentido veo que toca un poco la pedagogía. ¿Cuáles cree que han sido sus talentos y qué impacto han tenido en ellos? ¿Qué es lo que qué ha impactado para usted, profe? Mi padre era un hombre muy inteligente que nunca fue a la escuela. Sí. Pero tenía en la casa la revista Life, Tesoro de la Juventud, la revista Selecciones. Y si usted revisa, alguien que en un pueblo, vendiendo en el mercado público, sepa quiénes son Galileo, Darwin, Lincoln, Sócrates, Asdrúbal, Beethoven, debe ser alguien excepcional. Yo creo que él era Rosacruz o espiritista. En el Tolima había mucha gente Rosacruz espiritista, no marxista, porque él no podía entender eso, pero sí creo que era un hombre de ideas muy liberales. Entonces, tenía una cualidad muy especial, es que hablaba muy poco, en eso no nos parecemos, yo hablo demasiado, pero era muy sarcástico. Usaba un humor muy inteligente de hacer comentarios agudos sobre las personas. A mí se me pegó eso, y yo, en cualquier conferencia que me invita Lady Malagón o Nini Johanna ante decanos, al minuto la gente está riendo. Y yo sí preparo, sobre todo historias de vida que me pasan, ¿no? Pero usar el humor. Yo lo hice espontáneamente de chiquito porque mi papá lo aprendí de mi padre, la ironía, de decir algo muy grave que parezca un chiste, pero el mensaje queda. Si te dicen, ¿qué está diciendo? No es un chiste, pero el mensaje quedó. Sin embargo, con los años encontré que la risa es muy, muy saludable, que el cerebro genera endorfinas, oxitocina cuando usted se ríe, y que es bueno para la salud primero, y también es bueno para la comprensión del entendimiento. Fui echado de un colegio porque dije lo siguiente, Camilo, dije, la palabra aula, en la que hacemos las clases, viene derivada de jaula y perdió la J por el uso, y me echaron. Porque creo que en una entrada y una puerta con rejas y una cadena con candado grande y unos vigilantes. En Bogotá, por ejemplo, hay un colegio llamado Gimnasio Femenino frente a Atlantis Plaza, calle 80 con carrera 14. Quien vea en Bogotá, vaya, visítelo. Tiene arriba unos alambres enrollados con pullas. Le pregunto, ¿qué niña se saltaría 4 metros de alto para escaparse por encima de una cosa que es un muro con alambres enrollados y pullas y agudas puntas?
Es una cárcel con todas sus... Yo leí Papillón, entonces han leído Papillón, la lucha de escaparse, por eso le pregunto, ¿quién no recuerda a un estudiante que se voló del colegio de bachillerato a jugar billar o a ver la novia? ¿Quién no se escapó de una ¿Quién no sobornó a un portero? ¿Puede alguien estudiar encerrado? Un día dije en una universidad y me echaron también, dije lo siguiente, el profesor autoritario, el que es déspota, el que no deja preguntar, el que reprime a los estudiantes y le dice, muy bravito, en el parcial hablamos, está muy preguntón, en el examen nos vemos, y lo raja, ese, una de dos, o la mujer le pega o no ha hecho el amor. Porque si hubiera hecho el amor, llegaría relajado a clase. Claro, más tranquilo. Si la mujer le pega, pelea con la mujer, no con el estudiante. Claro. Ayer tuve una estudiante que tenía que haber entregado su ensayo final, tenía para plazo el pasado domingo, ayer fue jueves. Le dieron plazo 2 días más hasta el martes, ella no lo entregó. Informó el miércoles, estoy en depresión, mire certificado médico de tratamiento de depresión, ¿qué hago? Le dije, envíelo, envió el ensayo a las 3:15. Yo estaba haciendo la siesta. A las 4 tenía que suspenderlo en público y subí notas anoche. Me llamó mi monitor y dijo, la niña que está enferma lo acaba de enviar. Yo suspendí la siesta, era en inglés el ensayo, lo leí. Cuando ella entró, yo tenía su ensayo de inglés revisado y comentado al detalle, línea por línea, en 40 minutos, superando todos los tiempos, porque lo que importa no es el calendario, es que ella hizo el esfuerzo, enferma, de hacer su ensayo. Yo no podía dejarla reprobada porque llegó tarde a su ensayo. Es posible que si la dejo, se suicide, por ejemplo, y eso no lo voy a tolerar. Dicho en lenguaje sencillo, Camilo, entender que el estudiante es una persona como yo, con los mismos derechos que yo y más requerida de comprensión que yo, es una vaina que muchos maestros no entendemos. Y creemos que entonces llega, cierra la puerta, llama lista, le pone 1, llegó tarde, le bajó 3 décimas, no recibió el ensayo. Es una mentalidad cuartelaria, militarista, despótica, que olvida que todos fuimos jóvenes y que el joven tiene más contingencias que uno. Está buscando el amor, escogiendo profesión, no tiene buena conectividad, no ha comido bien, no tiene para los libros, y yo lo oprimo y lo limito. De modo que quizás, voy a ponerlo así, ¿usted se imagina, Camilo, haber sido usted profesor de Claudia López en 6 materias? ¿Usted habría sobrevivido a Claudia López con unas 6 materias hace 30 años, que era ya más joven? Se lo pongo así. ¿Cómo crees que era de alumna? Si hoy se enfrenta con Iván Duque y se enfrenta con Petro, pues también con los profesores. Y yo tuve la certeza de decir, esta persona va a llegar muy lejos, y entenderla, dejarla que hiciera sus críticas y aportar lo que pudiera. No sé si has visto un video de ella con Vicky Dávila contando qué aprendió con Beethoven. O sea, un poco más difícil, Camilo. Usted imagínese que un día llega a su clase un muchacho de 15 años a burlarse de usted, a remedarlo, a imitarlo, a saltarse las bancas, a distraer a la gente, a hacer monerías y mímica en la calle, en la clase, y sobre todo a hacer preguntas terribles. A mí me molestaba que me remedara, pero toca fingir paciencia. Me molestaba mucho que estuviera haciendo desorden, saltaba las bancas, se cambiaba de sitio, hablaba con la gente. Pero las preguntas que hacía me hacían pensar. Me prometí en tratar de entenderlo, tratar de iluminar sus chistes con conocimiento, que le pusiera economía a sus chistes, política a sus chistes, y fue Jaime Garzón. Si un componente hay en el chiste de Jaime Garzón, de visión de país, de comprensión del país, en un porcentaje pequeñísimo fue el modesto aporte de Beethoven Herrera, y yo puedo decirle, Camilo, en Jaime Garzón, en su humor, en su elasticidad de imitación, que yo no tengo, él sí lo tenía, en la solidez durísima de sus críticas, que eran demoledoras contra la opresión, contra la injusticia, contra el autoritarismo. Yo puedo decirle, Camilo, que de lejos es mi mejor aporte a Colombia haber aportado 1 milímetro, 1 miligramo de contenido al humor de Jaime Garzón. No, profe, esa respuesta, de verdad no conocía al detalle esa historia. Yo pienso que todo lo que estudiamos economía, pues nos da, no sé, nos maximiza el bienestar, ¿no? Entender de que se ha contribuido a eso y que realmente, digamos, el desarrollo que se tiene por pedagógico es muy reconocido en nuestro ámbito, profe. Profe, bueno, y bueno, siempre me ha dado esa duda, profe, dado que, bueno, su merced es una persona demasiado leída, profe, muy carismática, muy, digamos, muy intelectual, pero sobre todo se ve, profe, que su merced es un gran ser humano,
Profe, ¿a quién admira usted? O sea, yo quiero preguntarme eso, una persona que es así, con esas cualidades, ¿a quién admira? ¿A quién puede admirar? ¿Sí? ¿Quién le llena, quién le maximiza esa admiración, profe? Esa es una pregunta que todos los estudiantes de economía del primer semestre, porque vimos clase con el profesor Beethoven, leímos su libro, nos preguntamos, ¿no? Yo me fui hace 3 años, antes de la pandemia, me fui a Bombay. Hoy se dice Mumbai, ya no dicen Bombay, sino Mumbai, y no dicen Calcuta, sino Kolkata, los indios. Y me fui a la casa de Gandhi. Yo quería hacerle tributo a alguien que, siglo y medio después de que Ricardo dijera que hay ventajas comparativas, siglo y medio después de que dijera que Portugal produce un buen vino barato y las telas son caras y de mala calidad, en tanto en Inglaterra hacen telas muy buenas por su tradición de Liverpool, de Manchester, en cambio el vino es malo, ¿para qué va a ser vino Inglaterra así de mala calidad? Especialícense, haga vino Portugal, haga telas Inglaterra, intercambien y todos ganan. Eso suena hermosísimo si no hubiera el monopolio de Bill Gates sobre el software. ¿Con quién compite Bill Gates? Con la mujer en el divorcio. De resto, con nadie más porque tiene el 95% del software. Y los monopolios del café, porque 5 firmas, Nestlé, General Foods, Lavazza, Dove Ebes, tuestan el café y el negocio de la torrefacción. No es el campesino del Quindío que recibe 8 centavos de dólar por cada libra de café. Pues bien, Gandhi hizo lo siguiente. Como les prohibían tejer, tenían que enviar el algodón crudo, la lana cruda a Inglaterra y después traer las telas pagadas de Inglaterra. Gandhi montó una rueca y tejía en su habitación su vestido, que era muy pequeño, por supuesto. Lo ponían preso por eso. Y yo ya había nacido. O sea, cuando Gandhi hace independencia de la India en el año 47, yo vengo en camino, nací en el 48, pero es mi época de nacimiento para decir, siglo y medio después de Ricardo, a Gandhi lo ponen preso por tejer la tela para vestirse a nombre del imperio inglés. Y el Brexit es pretender volver a ese disque gran imperio colonial. Eso más nunca pasará, están equivocados. Segundo, les tocaba pagar impuestos por usar la sal. Camilo, pagar por la sal. Gandhi invitó a los estudiantes. Hay una estatua en Nueva Delhi, cerca de la tumba de Gandhi, él con 12 jóvenes en fila detrás de él, con una vasija en la mano. Cada muchacho tiene en la mano una vasija. Yo pensé que era el equipo de fútbol de Gandhi, eran 12 muchachos atrás de él, con una vasija en la mano. Y pregunté a la guía, ¿eso qué es? Dijo, están yendo al mar a recoger agua del mar en la vasija, ponerla a evaporar con el sol, hace 40 grados en la India, y les queda sal en la vasija, para no pagar el impuesto a Inglaterra. Roma inventó la palabra salario porque al soldado le daban sal para llevar a la guerra y con la sal evitaba que el alimento se descompusiera, porque la sal guarda los alimentos, por eso hay carne salada en la costa. Pues bien, que Gandhi, sin volar oleoductos, sin secuestrar a nadie, sin poner una bomba, sin armar un ejército, hubiera declarado que se negaba a acatar el colonialismo y se sentara a hacer ayuno y con su hambre demostrarle la miseria y vergüenza de un imperio colonial que oprimía a un país más grande para imponerle la cosa injusta de pagar impuestos por la sal e impedir hacer las telas, ese hecho simbólico a mí me marcó tanto que prometí ir y ya fui. Ah, profe, vea, eso yo creo que llevar a eso y sobre todo pues poder compartir eso es muy grato, profe. Y la verdad, pues todo el mundo lo pensaba, no dice, no, seguramente músico, no, seguramente economista, pero digamos la conciencia de generar ese humanismo, yo creo que nos sorprende a todos, ¿no? Profe, hablaba ahorita de equipos de fútbol, ¿no? De Gandhi con sus 12 jugadores. ¿Su merced juega fútbol, profe? ¿Su merced es hincha? Yo vi a Pelé en persona ser campeón en México 70, tricampeón en México 70. En Bogotá, no sé si la gente sabe, muy joven, los jóvenes saben que Pelé estuvo preso en Bogotá porque le insultó al árbitro Chato Velázquez. Yo estaba en el Estadio Azteca de México, años 70, predicando el reino de Dios, y me llegó un regalo de Dios, que fue el Mundial de Fútbol, y vi a Pelé tricampeón en el mejor partido de la historia. Italia marca un gol con Gianni Rivera, empata Alemania en el minuto 92, se van a tiempo extra, gol de Italia, empata Alemania, gol de Italia, empata Alemania, gol de Italia, empata Alemania, y ganó 4-3 Italia y fue a la final con Brasil. Yo estaba en el partido del 4-3 y estaba en el partido
final de Italia-Brasil. Estaba de misionero del Reino de Dios. Luego estuve en la maestría en México y estuve en la cancha el día que Diego sacó 8 ingleses. Ver a Diego Maradona sacar a 8 ingleses es para uno descubrirse y decir, se puede acabar. Yo vi el fútbol que iba a ver. Ayer gocé el partido de Colombia, lamenté que hubiera errado el gol en el palo Borré. Creo que ganamos bien, pero es que después de haber visto a Maradona sacar 8 ingleses ante mis ojos, sobre todo Camilo, porque yo sabía que 4 años antes yo fui a España 82 y vi la final de Alemania-Italia. Saber esto, Camilo, es que antes del Mundial de España, la dictadura argentina toma las Malvinas. Una idea justa por las islas, pero estúpida, una locura. Mataron muchos jóvenes argentinos. Y el equipo argentino en España estaba muy dolido por los amigos de ellos que habían muerto en las Malvinas. De modo que el gol de Maradona, aparte de un gol hermoso, aparte de un marcador, era una reivindicación histórica contra Inglaterra por sus islas. Yo sé por qué él lo dijo, aparte del gol con la mano, por supuesto, es que había cobrado en la dignidad de Argentina, en ese gol, todo lo oprobio de que Inglaterra tenga unas islas que no son suyas. Pero aparte de eso, yo estaba en el estadio Meazza de Milano, año 90, el día en que Freddy Rincón le empata a Alemania 1-1. Yo me desengañé porque Alemania me marcó un gol en el 87 y me paré de la silla pensando irme. Di un paso y por una intuición providencial me giré y vi el gol de Freddy y me senté a llorar. Creo que haber visto ese gol de Freddy en vivo, el gol de Diego contra Inglaterra, y haber visto la semifinal de Italia-Alemania y la final de Pelé, son momentos muy culminantes del fútbol. No voy al estadio porque es muy inseguro hoy en día. Algunos partidos los veo. No vi en persona a Cruyff, solo por televisión, pero creo que jugué fútbol en la universidad, fui portero del equipo de la facultad nuestra, de estudiante y de profesor de la Universidad Nacional. Fui portero del externado y descubrí que no era lo mío. Aprendí 3 lecciones muy buenas y 3 muy duras. Las 3 muy duras, es muy difícil ser suplente. Es muy difícil ser suplente. Estar en la banca sentado es muy difícil. Por ejemplo, no sé por qué Lucho Díaz estuvo sentado en la banca en La Paz en el partido de 8 días y sentado en Asunción, entró al final. Ayer jugó, hizo un golazo, autogol, pero lo causó él. Es muy difícil ser suplente. Segundo, mi padre me prohibía jugar. Me decía, ningún deportista es buen estudiante. Usted, si es buen estudiante y tiene que ser buen estudiante, no será buen deportista. Y no había casi ningún futbolista que fuera juicioso, era un poco de vagos. Había solo un estudiante que era el mejor estudiante del colegio y el mejor deportista. Le dije, papá, mire cómo Villanueva sí es buen estudiante, y entonces me dejó. Pero si yo quería jugar, yendo a otro pueblo a jugar, Armero, Ambalema, Mariquita, me tocaba dejar las vacas ordeñadas, dejar los cerdos alimentados, dejar la comida picada para los animales, todo. Si quería viajar, me tocaba hacer eso. Tenía que el técnico ir a mi casa a que mi papá me permitiera viajar yo con 16 años. Era muy difícil. En cambio, aprendí que todo requiere dedicación. La práctica, el ejercicio, el estar preparado para competir es muy importante. Aprendí una cosa muy importante, es cómo importa un grupo. Si yo me equivocaba en la portería, mis compañeros perdían su esfuerzo adelante porque yo había fallado, no podía fallarle a mi grupo. O sea, el sentido de ser parte de un grupo es muy importante en la competencia. Y la lección más importante, Camilo, la más importante de todas, aprender a perder no es fácil. Aprender a perder, eso nunca se aprende. Churchill dijo una vez que la victoria tiene dueño, la derrota es huérfana. Y uno aprende más cuando pierde porque ve el video, mira los errores, lo revisa. Cuando gana, papá, y se emborracha. Y creo que esas 3 lecciones positivas, la importancia del equipo. Segundo, la responsabilidad por los demás. Tercero, aprender a perder. Y las negativas, lo difícil que está en la banca. Déjenme contar una historia que la gente no la analiza mucho y está en YouTube. Falcao entró en el partido de La Paz hace 8 años para la eliminatoria de Brasil y marcó el 2-1 faltando 5 minutos. Íbamos 1-1, él entró. Y al marcar el gol hizo esto. Invito a quien esté escuchándome a que entre a YouTube y busque el gol de Falcao en La Paz en 2013. Falcao hacía así, o 2000, el partido fue eliminatorio para ir a Brasil. ¿Qué ocurre? Que el técnico de Colombia, Bolillo Gómez, había sido acusado de golpear a una mujer.
yo no sé si fue condenado, si es cierto o no, estaba acusado de eso. Sí, fue el último partido, sí. Las feministas decían que él debía renunciar porque golpeó a una mujer. Y los jugadores del equipo hicieron una carta diciendo a la federación, Bolillo es un buen técnico, es un papá para nosotros, se equivocó, lo ha reconocido, perdonen lo que siga de técnico. Porque si él seguía, ellos jugaban, claro. Y le manda la carta a Falcao para que firmara. Falcao jugaba en el Porto, de Portugal. Era el goleador de la Copa de Europa. Le dicen, Falcao, firma esta carta. Y él dice, en Europa usted no puede defender a un tipo que golpeó a una mujer. Si yo firmo una carta en defensa del abusador, del golpeador, no puedo jugar en Portugal. De ninguna forma no puedo firmarla. No la firma. Bolillo sale de técnico. Llega Leonel Álvarez, mantiene el mismo equipo de amigos de Bolillo, va a La Paz, los alinea y deja sentado en la banca a Falcao, que era goleador de Europa, por una venganza, una retaliación, porque no fue, no conestó la actitud del grupo de defender a Bolillo, que se había equivocado. Bolillo se equivocó, pues tiene que pagar si se equivocó. Todos pagamos si nos equivocamos. Ese mensaje es para decir que conozco un poco de fútbol, que vi a Maradona, a Pelé, que vi a Klinsmann, a todos ellos, y lo disfruté mucho. Por desgracia, la mafia de la FIFA, el gol de Yepes que nos robaron, el gol contra Brasil que nos robó el árbitro hace unas semanas en la Copa en Brasil, hablan mal del fútbol, pero no hablan mal del deporte. Maradona, tan criticado por sus excesos en la vida, cosas que son censurables, pero tan admirado por su fútbol, dijo una frase que yo creo que es sabia, Camilo. Aún con los errores nuestros, de los futbolistas, aún con los errores, la pelota no se mancha. La pelota no se mancha, sí, señor. La pelota no se mancha. Profe, ya que estamos hablando de competencia, yo siempre quise hacerle esta pregunta como uno de los, digamos, personas que más saben pensamiento económico en Colombia. Bueno, profe, ¿intervencionismo o liberalismo? Austriacos, keynesianos. ¿Cuál es la mejor receta? ¿Sí? Yo soy austriaco, por ejemplo, me claro mucho de Hayek, de Rosberg, ¿sí? De Mises, pero bueno, ¿cuál es la receta, profe? Friedman tiene razón cuando dice que dentro de China, en la época de Mao, había gente que moría de hambre porque el régimen de planificación central era ineficiente. Además, en China, al que pensaba lo fusilaban en la Revolución Cultural y allá, quien no haya visto esto, no deje de ver la película El último emperador de Bertolucci para que vea cómo fue la Revolución Cultural. Fue filmada en la ciudad prohibida de Beijing. Pues bien, Friedman tiene razón en decir que ese chino que dentro de China pasaba hambre, sale a Malasia, sale a Indonesia, sale a Filipinas y se hace millonario en Filipinas. ¿Por qué razón? Porque afuera puede crear e innovar y adentro no. Un ejemplo reciente, Jack Ma, el dueño de Alibaba, lleva 8 meses encerrado y no puede opinar. 8 meses guardado, el hombre más rico de China, para probarle que nadie hará nada sin el Partido Comunista de China. Iba a entrar a la bolsa de Shanghai su empresa Alibaba y la víspera se lo prohibieron. De modo que en eso coincido con Friedman. Pero no coincido con Friedman, con colega Camilo, que haya estado en Chile apoyando a Pinochet en persona cuando Pinochet mató en Washington a Letelier con un carro bomba el canciller de Allende y mató al general Prats en Buenos Aires. Atentó contra Livingston en Roma. Pagó una campaña llamada Caravana de la Muerte para matar en cada cárcel de Chile a los opositores sin juicio, los fusilaron sin juicio. Y mató en Paraguay, Asunción, Montevideo, a disidentes. Así no es. Si Friedman cree que freedom to choose, libertad de elegir, es para la economía y no para la política, me muero de la pena, es inaceptable para él. Por ejemplo, le aseguro, no haría eso en Estados Unidos, ¿verdad? Y segundo, Camilo, qué bueno que crees en von Mises y en Hayek y en Rothbard y todos ellos, pero te cuento, Hayek estuvo en Chile con Pinochet 2 veces. Punto. Eso no ahorra cualquier discusión. Si usted cree que toda la obra de su libertad de Hayek, criticando el socialismo, que yo también critico, lo legitima para ir a una dictadura y convalidarla, eso, Camilo, perdóneme, es inaceptable, y en Colombia hay que decirlo con todas sus letras. Las formas autoritarias no son aceptables, ni en lo político y tampoco en la economía. Segunda cosa, Friedman sostiene que la inflación que ocurrió en América Latina y en Estados Unidos tuvo que ver con el abuso del estado de bienestar de Keynes. Tiene razón Friedman al decir que si usted fabrica moneda sin respaldo, acaba como Venezuela, acaba la moneda. Yo vi caer el sol peruano de Alan García y llegar el INTI, y vi caer el INTI. Yo vi caer el Cruzeiro de Brasil, llegó el Cruzado y lo vi caer y llegó el Real de Cardoso. Yo vi caer el peso argentino, llegó el Austral, se murió y llegó el nuevo peso. Yo vi morir el boliviano de Bolivia, yo vi morir el Sucre del Ecuador
y vi morir el colón salvadoreño. Yo sé lo que es el abuso de la hiperinflación. Lo que no es cierto del señor Friedman es que crea que manejar la moneda es suficiente para que la economía funcione bien, porque si no hay oferta de productos, por ejemplo, puede Camilo explicarme cómo un país como Colombia tiene 51% de predios sin título. ¿Por qué no tienen título? ¿Son colonos que usaron baldíos? Posiblemente. O expulsaron campesinos. ¿Por qué razón Carrasquilla en su reforma no toca el tema del catastro rural? Restrepo, el nuevo ministro. Es una reforma disque muy consultada. Dice que hizo 500 reuniones. Bastaba que hiciera el catastro rural para que los predios paguen el predial de los municipios. Por ejemplo, una misión que hizo el presidente Duque, mi alumno, recomendó que quiten 225 exenciones a las empresas. Usted puede entender, Camilo, que el ministro no las lee, si las leyó no las menciona, no las acata, y lo que hace es hacer lo contrario. Me explico. Dice la misión internacional, las zonas francas no son buenas porque dejaron de pagar 1,5 billones por IVA, medio billón por renta, exportan el 0,4 de lo que el país exporta, No y venden al mercado interno. Proponga que se limiten. Y este ministro, la misma semana que la misión da su informe, las prorroga y las beneficia con más beneficios. Excúseme. ¿Ese es el liberalismo? Voy a compartirles a la biblioteca de Lady lo siguiente. Busque pasados viernes en el portafolio Andrés Espinosa Fenwar, el hijo de Abdón Espinosa, diciendo los 13 fracasaron. Hace 15 días, Caballero Argáez diciendo nos equivocamos, no funcionó. Miguel Gómez diciendo tenía razón Sarmiento. Rodolfo Segovia, esto es un fracaso. Nadie serio hoy reconoce que la apertura fue un éxito. Entonces, si han tenido 30 años, le pregunto, Camilo, ¿usted puede hablar de libre comercio si la vía Bogotá-Buenaventura tiene un solo carril y no está completa el túnel de la línea para ir al principal puerto? Con este tipo de educación de malas pruebas PISA vamos a competir. Un ministro que aspira a presidente de Colombia, anoche habló por CMI, hizo, Camilo, en 2010 un plan de desarrollo llamado locomotoras mineras. Locomotoras mineras en 2010 de carbón, Camilo. El mundo no va hacia el carbón. Yo estuve ni hacia la gasolina. Yo estuve en Noruega, Finlandia y Dinamarca en el 2019. 80% de autos ya son eléctricos, Camilo. Y en Europa se decidió no habrá un carro de gasolina en 2030. Ese ministro, decano de los Andes, que aspira a presidente de Colombia, estaba pensando en que, al embarcarnos en la primera décima parte del siglo XXI en una economía minera, al tiempo que asfixiaba conciencias. Qué pena, Camilo. Esa no es una teórica de abstracta, es decirle, ¿usted cómo espera competir si el país se centra en recursos mineros al tiempo que quiebra conciencias? Así de concreto. No, profe. Digamos que esa es una de las discusiones que siempre tenemos en las clases y digamos en nuestros modelos de micro y pensamiento con su competencia perfecta y su economía del bienestar, ¿no? Nos lleva a tomar esas decisiones. Profe. Camilo, déjeme dar un consejo. Sí, señor. Y tómenlo por lo viejo. Sí, señor. Cuando queráis juzgar a un hombre, no mire los labios, sino las manos, dijo un pensador romano. Cuando quieras juzgar a un hombre, no mire los labios, sino las manos. Pregúntele a Friedman y a Hayek de qué Freedom to Choose están hablando cuando hablan de Pinochet, ambos. Explíqueme eso como quiera explicármelo. Deme la que quiera. Política. Deme la explicación que usted quiera. Es inaceptable. Porque hoy en Chile, y yo estuve allí, y les voy a compartir, ya escribí sobre eso, han hecho una convocatoria para una constituyente que tendrá mitad hombres y mitad mujeres. Y las listas eran en cremallera, mujer, hombre, Camilo, encabezando la mujer. Es más, quemaron 73 puntos del metro en un solo día. Es más, la gente se lanzó contra los fondos privados de pensiones. Y se eligió a la asamblea y la preside una mujer indígena mapuche. Le voy a decir esto. Yo estuve en Temuco en el año 20, invitado por la Universidad de Temuco. Temuco queda en la mitad de Chile, Camilo, y se llama Universidad de la Frontera. Y pregunté, ¿cómo en la frontera, en la mitad? Dijeron, sí, es que de aquí para abajo arranca la comunidad mapuche indígena, que es otro Chile, una frontera entre el Chile blanco y el Chile indígena, como dice la senadora Paloma Valencia, que el Cauca se parta en dos, en gente de bien que son ellos y negros e indígenas. Pues bien, lo que en Chile va a pasar, joven Camilo, es que todo el andamiaje que montaron Luders, el ministro Bush y el ministro de Pinochet, formado en Chicago, se va al piso. Se lo aseguro yo. Le apuesto si quiere. Lo invito a Chile si quiere dentro de un año y vemos qué quedó. Nada de eso va a quedar, Camilo, porque fue sin democracia. No miren para el cielo, miren para el suelo. No se enfrasquen en peleas de curvas y lo que dijo. Miren qué está pasando en la realidad. Las cifras de Piketty
de aumento de la desigualdad en el periodo neoliberal son abrumadoras y contundentes. Nadie discute. Además, son cifras que están en la red disponibles. En Internet, si quieren mirarlas. Yo tuve el inmenso honor de traer a Pinochet a Piketty a Colombia, inmenso honor de presentar su obra en el Fondo de Cultura, y está invitado por la Nacional para nuestros 70 años en enero. Quizás haga una conferencia Piketty y les avisaré, para probar, Camilo, sin ninguna discusión, que los métodos de Gini y todas esas cosas son insuficientes, porque no hay que revisar los deciles ni los quintiles, sino el 1% más rico o el 1000% más rico, que se queda con todo. Y si ellos se quedan con todo, Camilo, ¿cómo la gente puede consumir si el rico no puede comerse toda su plata consumiendo? Esa demostración de Piketty es abrumadora, y por amor de Dios, hay cifras suficientes de aumento de la desigualdad. Hay cifras suficientes sobre la tierra. Por ejemplo, Camilo, haga caso omiso de las teorías y explíqueme cómo un país que tiene la segunda potencia en biodiversidad y 50 hectáreas cultivables solo cultiva 5. ¿Y por qué si tiene tierra fértil arriba para producir trigo, en la mitad para producir maíz y frijol y abajo para producir arroz, importa los alimentos? Dime cualquier explicación que tú quieras, la que tú quieras. Por ejemplo, la de Kalmanovic, es que el trigo canadiense tiene nieve y la nieve mata a los bichos. La otra, la de Humberto Botero, es que hay mayor productividad. Otra, la de Gómez, es que allá hay subsidio. Ponlo como tú quieras. Usted vio la queja de la Forí, un hombre del Centro Democrático, diciendo que este año 2021, el 5 de enero, toda la cuota de leche gringa ya estaba asignada por las empresas grandes de Colombia, dejando por fuera la ganadería local colombiana. Una crítica de la Forí. ¿Quiere algo más? La Forí, del Centro Democrático, después de Fernanda Cabal. Creo que es suficiente, ¿no? Ese esquema está haciendo agua, ha dejado por el camino muchos campesinos desplazados sin su tierra, ha dejado un país que depende de los alimentos, pero sobre todo un país más desigual. Sí, digamos que eso es una de las críticas que se hacen a supuestamente de los liberales, supuestamente anárquicos, y yo creo que el liberalismo económico no se puede ir de la mano del liberalismo político. Yo creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo, profe, en el que existen métodos y existen formas, ¿no? Yo creo que cada uno me pone incentivos, pero ya poder, nomás por el restringir el uso de la libertad, el derecho de la otra persona, no hace parte de la cultura, digamos, de un liberal, ¿no? Pero, Camilo, di el caso extremo de China, donde está preso Jack Ma, pero es un gobierno con un partido único, el Partido Comunista. Pero mire esto, Trump decidió enfrentarse con China porque tiene déficit comercial. Perfecto. ¿Por qué lo tiene? El 60% de productos enviados de China a Estados Unidos son hechos por plantas norteamericanas colocadas en China. ¿Quién carajo los mandó irse para allá? Se fueron. ¿Por qué razón? Tenían bajo salario, ya no es tanto. Tenían un solo sindicato que no hace huelgas, maravilloso. Podían contaminar, qué maravilla. Yo estuve en Pudong. Yo estuve en la zona franca de Shanghái, se lo puedo decir con mis palabras. El edificio lo da el gobierno chino a la multinacional. No le cobra impuesto de renta, ni de patrimonio. No paga luz, ni paga agua. No paga arancel por la máquina que se importa, ni paga IVA. Es una bacanería, ¿cierto? Pero comparte la patente. Y con esa patente compartida, en 40 años, Deng Xiaoping es una potencia que dejó a Japón y es hoy 15% del PIB mundial. Le pregunto, Camilo, ¿quién obligó a Estados Unidos a irse para allá? Nadie los obligó. Querían hacer un dumping mundial laboral, bajar el salario mundial a través de telas baratas. Si la inflación es baja en Estados Unidos es porque los productos llegan de China a Walmart, son baratos. Ah, ¿y eso era gratis? ¿Creen que China es estúpida? China tiene 5.000 años. Iba a ser de por vida una maquiladora para Estados Unidos. No conocían a China. Qué pena, pero no conocían a China. Yo la conozco un poquito. He ido varias veces escrito sobre China. Tengo que decirles, China tiene su proyecto de un partido único, toda esa cuestión. Pero mientras Estados Unidos está en graves líos fiscales y demás, y tiene manera como loco, China está abrazando Europa, Asia, a través de la ruta de la seda, con ferrocarriles y con puertos. Cierro con una cosa para que la busquen en Google. El presidente Jimmy Carter dijo lo siguiente: mientras China ha construido 5.000 kilómetros de tren de alta velocidad, Shanghai, Pekín, etcétera, Estados Unidos no ha hecho ni uno. Camilo, no hay tren de alta velocidad ni en Nueva York, Washington. Yo he montado en el tren de la Gran Vitesse francés de París a Ginebra. Yo he montado en el Talgo de Italia. Yo he montado en el tren velocidad AVE de España. En España hay tren de alta velocidad. Estados Unidos ninguno. ¿Por qué razón? El carro es individual. Yo fui al partido de despedida Real Madrid y Barcelona cuando se iba a Neymar para el Paris Saint-Germain hace 3 años. Me invitó un amigo a Miami
Y fue y me dejó en el estadio, Camilo. Dijo, le doy la boleta, $500, aquí lo dejo y nos vemos. Y se fue. ¿Usted puede creer que salí del partido y no podía regresar? No hay taxis, no hay tren, no hay tranvía, no hay metro, no hay bus, nada. ¿Usted quién lo lleva echando aventón? Porque en la cultura gringa el carro es individual y grande y contaminante. Pues bien, pregunta Carter, Estados Unidos ha hecho solo industria de guerra para acabar con Afganistán, Camilo. 20 años perdidos para terminar con Afganistán. Déjeme cerrar con esto. Invito a todo el mundo a ver la película JFK, JFK de Oliver Stone. Comienza con el discurso del presidente Eisenhower, que fue general de la Guerra Mundial y ganó la guerra. Dice así, si Estados Unidos quiere mantener la democracia, tiene que evitar que el aparato militar controle el país. Y no, el aparato militar controla el país. ¿Usted cree que Afganistán tiene lógica? Se la pongo con esto. Obama cuenta en su libro que él mandó matar a Bin Laden en Pakistán. Entonces no estaba en Irak. ¿Por qué invadieron Irak? Invadieron Irak, Camilo, por varias razones. Primera, por el petróleo. Segundo, inspectores ingleses habían dicho, aquí no hay armas masivas de destrucción, ni químicas, ni nucleares, ni biológicas. ¿Por qué invadieron? Es que Hussein había propuesto que el petróleo se pagara con euros. No podían soportar la pérdida de hegemonía del dólar. La va a perder. Eso dice Rogov. Pero esto fue hace 30 años que lo hicieron. Conclusión. La toma de Irak es una decisión inspirada por el aparato militar americano que necesitaba vender las armas. Doy dos pruebas y termino. Prueba 1. El libro del famoso futurólogo que escribió La Tercera Ola dice que la razón por la cual Estados Unidos bombardea Panamá en el 89 es solamente para probar las armas, Camilo, que se emplearían en el 90 en la guerra del Golfo. ¿Usted le parece justo? Que en el 89, ¿ya todavía nació Camilo o no? En el 89. En el 87, soy el 87. Tenía 2 años, yo tenía ya 40, pues bien, usted puede entender que a un país pequeño como Panamá, que es un departamento nuestro que fue, lo bombardeen para probar las armas para la guerra del Golfo. ¿Tiene sentido eso? Y que mataban gente que no han pagado todavía. O lo otro, entonces lo pongo así todavía mejor. Yo cuando estaba niño leí, te conté que estudié historia, leí Hiroshima y Nagasaki. Y me pregunté, si en Hiroshima mueren 140,000 personas, terrible eso, ¿por qué otra bomba al día siguiente? 2 días después, Camilo. Y me propuse averiguar y fui a Hiroshima. Ya fui a Hiroshima. ¿Sabes cuál fue la razón, Camilo? Que en Hiroshima usaron uranio y en Nagasaki plutonio. ¿Qué te parece justo con la humanidad? Que la prueba empírica de esos dos radioactivos ha sido masacrar a 2 pueblos. Una cosa infame. Así fue. Entonces, la reflexión sobre esto es un desarrollo que se centre solo en armamento. Todos sabemos la teoría sobre la mantequilla y los cañones que está en Samuelson, ¿no? ¿Qué es más negocio? Primer semestre de economía, ¿hacer cañones o mantequilla? No, pues mantequilla, sí, claro, pero es que hay más empleo con los cañones. Déjeme cerrar esta reflexión diciendo, lo que es claro es que hay un tema ambiental muy delicado de por medio que no se está teniendo bien. 49 grados en Canadá hace 8 días, en un pueblo, 49 grados, y más huracanes, más frecuentes y más graves. Eso hay que ponerle cuidado. La deforestación de la Amazonía, por ejemplo, y la economía convencional, Camilo, ni Friedman, ni Hayek, ni Rothbard, ni Keynes, ni Marx lo abordaron. Nos tocó a nosotros. ¿Con qué? Con herramientas nuevas. Profe, llegando a este punto, quisiera preguntarle y conocer su opinión. Bueno, entendiendo un poco el tema de todas las externalidades, todo lo que hemos vivido, ¿qué es lo que le falta a Colombia, profe, en su visión, desde el punto de vista de desarrollo económico y social, para poder empezar a que esto realmente funcione, ¿no? A que podamos tener una vida digna, ¿no? Los colombianos, ¿no? Tiene que haber un proyecto de país consensuado entre académicos, gobernantes, empresarios y trabajadores. Yo tuve el cuidado, Camilo, de irme a China y a Corea y a Taiwán y a Japón y a Singapur y a Malasia, a Indonesia, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam. Estuve en todos los países. Conclusión, el Estado jugó un papel determinante en atraer inversiones, por ejemplo, en propiciar educación de calidad, en la infraestructura. Entonces, si tú eres hayekano y te gustan las ideas de la escuela del Monte Peregrino, está en todo tu derecho. Te pregunto, ¿cómo explicas que 75% de lo que exporta Taiwán sean pymes creadas
en una incubadora del Estado. ¿Dónde entra ahí Hayek? ¿Dónde entra ahí Mises? ¿Dónde entra ahí Rothbard? El Estado decidió que subirían a las pymes y 80.000 empresas taiwanesas están dentro de China, Camilo. Hay una pelea China-Taiwán, política, por la soberanía. Pero como ambos son la etnia Han y hablan mandarín, pues China tolera que haya inversiones taiwanesas dentro de China. 70.000 empresas. ¿Sabes cómo se hicieron? Pymes criadas y cultivadas en una incubadora del Estado. Así lo hizo. Tú eres amigo del libre mercado y no crees en el Estado. Explíqueme cómo Taiwán lo hizo. Lo uno, lo otro. Ya hablé de China. Todo lo que está haciendo China es un modelo conducido por el Estado, con un banco llamado BRICS, como un FMI, un banco de infraestructura, un grupo de energía, todo conducido por el Estado. Déjeme decirle, usted es amigo del libre comercio, y Japón tiene arancel de 200% para el arroz. O usted dígame cómo hizo Malasia para pasar de un país pobre, perdón, Singapur, pobre y miserable hace 50 años, adoptó la ley inglesa, puso pena de muerte a los corruptos, subió la educación y vea lo que está en Singapur hoy. Mira este ejemplo que me impresionó mucho en Corea, Camilo. Yo llegué a Corea que tenía hace 50 años el nivel de pobreza de Colombia. Tú sabes bien eso, ¿verdad? De hecho, fuimos a la guerra allá, no sé por qué fuimos, pero eso no es tema de esta conversación. Yo veía a los muchachos de Corea salir de clase a las 5 de la tarde, primero, jornada doble. Yo estudié en jornada doble, Camilo. Yo me iba a la escuela 7 de la mañana, venía a mediodía, almorzaba, volvía a 2 de la tarde, entonces teníamos laboratorio de física, laboratorio de química, hacíamos teatro, jugábamos y hacíamos matemática, literatura, veíamos física y después de eso hacíamos teatro. Era todo el día en el colegio. Desde Lleras de Estevo para acá es media jornada, 5 horas, sin talleres, sin laboratorios o sin prácticas sociales. Petro en Bogotá hay una experiencia muy positiva con Oscar Sánchez, de secretario de Educación, y es que el joven del Colegio de Bogotá en la mañana tiene clases, en la tarde va a una caja de compensación y hace judo, hace karate, hace cosas deportivas que son necesarias, Camilo. Pero eso implica planta física, implica profesores, y en eso hemos avanzado, aunque todo el mundo concluyó que la doble jornada es necesaria para Colombia mejorar las pruebas PISA, por ejemplo, y saber pro, ¿verdad? Pues bien, en Corea encontré, Camilo, que el muchacho salía de clase 5 de la tarde y se iba a otra clase de inglés, a otra clase de matemática. Entonces, que un país tan pequeño que cabe en Cundinamarca, que viene de una guerra y que arrancó con Colombia igual de atrasado, tenga LG, tenga Hyundai, tenga los teléfonos celulares inteligentes, Samsung, que le compiten a iPhone, Camilo, se hizo en medio siglo. Es un país pequeño y era más pobre que nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Camilo, con educación. Y déjeme decirle con todo respeto, tanto en el modelo de Singapur como en el de Taiwán, en el de Corea como el de China, en el Japón como el de Malasia, el Estado tuvo un rol preponderante que en Colombia no se conoce. Yo les invito, dejen de discutir sobre ideas y hablen sobre experiencias concretas, cifras en la mano. Yo cierro con esto, mire, hace 30 años se puso de moda aquí los tigres asiáticos. ¡Ay, los tigres, los tigres, sí, los tigres! Años 90. Japón, Corea, Singapur. Después los dragones, Malasia, sí, Indonesia. Bueno. Y los invitaban. ¿Sabes que dejaron de invitarlos, Camilo? ¿Sabes que ya no los invitan? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, profe? Todos decían que tocaba hacer reforma agraria. Y ya eso es políticamente incorrecto. En Colombia, a la gente que tenía la tierra, la expulsaron. De mi pueblo, entre otros. Los masacraron. Y a la gente que pide tierra, la matan y la recontramatan. A un estudiante de Popayán que protestaba, le sacaba un ojo. Como si yo vivo, lo acaban de matar para que no vea con el otro ojo. Tiene que pagar la matanza. Tiene que pagar el genocidio. ¿Para qué las tierras monopolizadas? Se la pongo así, acabo este segmento con esto, Camilo, mire. En Colombia hay 1.3 hectáreas para cada vaca. La vaca produce el más grave efecto invernadero, que son los gases de las vacas. Sí, señor. Las carnes rojas parece que no son buenas según la OMS. Tengo un libro chino que dice que la leche tampoco es buena. Y si es vacas, pues hágalo de Holanda. Es un país chiquitico, potencia en quesos. Chiquitico, potencia en carne. ¿Por qué? Está la vaca estabulada. Está en un establo donde come, digiere y la ordeña le sigue ahí. No una vaca Lucho Herrera que sube y baja montañas caminando. Pues bien, en Colombia el esquema es que la ganadería desplazó la actividad agrícola. Extensiva. Las vacas no son un futuro ni por dieta ni por salud. Y a las formas de intento de que la gente tenga su tierra las han enfrentado con violencia. Estos días tuve un debate con amigos míos muy queridos como Jorge Iván González, que defiende la renta básica universal, etcétera,
y les dije lo siguiente: la renta básica tiene que ser que a la gente que le han quitado su tierra se la devuelvan. Esa es la renta básica universal. Que la educación sea de calidad y pertinente, que no lo es. De acuerdo. Que haya una red de seguridad social donde la gente tenga cobertura en salud. Hay una idea de Friedman muy luminosa y de Heckman, el Nobel de Economía. ¿Qué es esta, Camilo? Yo no soy, quiero no ser bruto para ustedes, estuve con Heckman en La Habana. Si la cosecha es transitoria, dura 2 meses la cosecha de café y 2 la de banano y 2 la de palma, no me pida que tenga un trabajador 12 meses contratado. Yo lo contrato para la cosecha de maíz y que acabe esa, pase a la cosecha de palma. Una idea muy inteligente. ¿Y qué pasa si se enferma entre una cosecha y otra, Camilo? Tiene que haber una red de protección social que lo cubra, como pasa en países normales, y un seguro de desempleo, llamado el chômage en francés o el paro en España. Tiene que haber eso. En Colombia no lo tenemos. Yo no soy tan bruto para decir que no es normal que haya una flexibilidad por las cosechas. O la otra, la del comercio. Entre octubre 31, noche de las brujitas, y noviembre, grados de colegios y universidades, y diciembre, las velitas, novena de aguinaldos, Año Nuevo y Reyes. Esas 7 semanas todos consumimos más, prima de Navidad y eso. Pues yo puedo enganchar a estudiantes que trabajen 2 meses, se ganen para su matrícula universitaria y en febrero vayan a estudiar. Eso es normal. Lo que no puede ocurrir es que todo el mundo sea temporal. Porque con las tales cooperativas, que no son cooperativas, nunca hacer una asamblea tal cooperativa se volvió una bolsa de empleo. O lo otro, se crearon las SAS, Sociedades Simplificadas de Acciones, para facilitar. Usted puede creer que la gente ladrona que se robó los centros poblados de Internet ahorita son unas SAS. Joder, entonces yo puedo ser... O consorcios, ¿no? O consorcios, ¿no? Consorcios para... Por eso, en época de pandemia hay que defender un ingreso para la gente solidario porque estamos con la pandemia. Pero lo normal sería tener una fuente, Camilo, decente, propia de ingreso por el trabajo digno, que es o tiene la tierra, o tiene un empleo, se educa, tiene protección social y seguro de desempleo. No puedo cerrar sin decir esto, mire, Camilo. Usted me habla de Mises y de Hayek, yo le voy a hablar de Manquio o de Samuelson, libro primero de Economía, primer semestre, donde dice que toda oferta crea su demanda, pero yo produzco, genero empleo, pago un ingreso, la gente demanda, entonces 6 se cumplió. Le pregunto, si un gobierno sabe economía y el 20 de marzo del 20 manda a la gente para casa por la pandemia, ¿qué carajo iba a consumir la gente encerrada en su casa hasta mayo que hubo el subsidio de la nómina? Cuénteme, explíqueme quién diseñó eso, qué estaba pensando. La gente está desesperada robando, atracando hasta las filas de vacuna del COVID. Están desesperados, pero es que la gente la mandaron para su casa sin ingreso, Camilo. ¿Y quién diseñó eso? Los genios que estudiaron economía, ¿dónde? O por ejemplo, subsidio a la nómina. 40% de nómina. En Dinamarca fue 75%. Segundo, se hizo desde mayo. Cuénteme, Camilo, tú eres un ideólogo de análisis económico. Cuéntame, en abril, con la gente encerrada, la mandaron para su casa en vacaciones no pedidas, no remunerada o despedido. ¿Qué esperábamos que la gente comiera? La gente se gastó los ahorros, empeñó lo que podía y salió a la calle a protestar. Déjeme decirlo simbólicamente, en mi juventud marchó cantando la Internacional. La gente hoy marcha cantando el himno de Colombia. Nosotros marchamos con la foto del Che Guevara, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Enver Hoxha y Fidel Castro y el Che Guevara. La gente hoy en día marcha con la bandera de Colombia. Tercero, nosotros pedíamos la tierra para que la trabaja o pedíamos socialismo ya. La gente hoy está pidiendo que le den trabajo, estudio y pan. ¿Es tan complicado conceder eso a una sociedad tan rica como Colombia? No, es un mal diseño del modelo de desarrollo. Se requiere un espejo donde nos miremos todos. No podemos seguir matándonos. Tiene que haber, con la experiencia de los que han sido exitosos, póngalo así, Camilo, para no decir, es que Beethoven habla de Singapur, Costa Rica. Costa Rica le ganó a Colombia ser la planta base de Intel. Intel escogió entre Colombia y Costa Rica, escogió a Costa Rica. ¿Por qué? Pues tiene buena seguridad social, más bilingüismo y no hay ejército. No hay ejército. Hoy se cumple un año de la muerte del ingeniero Ordóñez y de 10 problemas en Bogotá. Camilo, y no hay responsables. Mataron al ingeniero Ordóñez en un CAI y 10 personas más y no hay responsables. Qué pena, pero no puede ser. No puede ser. Profe, toda esta reflexión que hemos hecho, digamos, con los conocimientos en las ciencias económicas, en la filosofía, en la historia, me lleva a preguntarle y generar esta última pregunta que es, y sobre todo motivacional, porque eso, digamos, lo que le estamos mostrando a los diferentes chicos que quieren estudiar economía, a los diferentes estudiantes de economía,
pues lo que hemos hecho y nuestros pensamientos, bueno, y nuestras teorías y obviamente la evidencia empírica y todo lo que nos valga. Profe, para esta última palabra, ¿usted qué les diría a los estudiantes o a esas personas que quieren iniciar sus carreras en las ciencias económicas? En el origen de la ciencia económica, en de Ética Nicómaco de Aristóteles, se refiere al oikos, al nomo del oikos, que es el gobierno de la casa. Oikos es casa y nomos es norma o regla. Y eso pasó hace 25 siglos. La economía tiene que ser, lo dice Stiglitz en el texto Bienestar, Empleo y Justicia Social, diciendo, la única razón de ser de la ciencia económica es que todos vivamos mejor. Eso es todo y nada más que eso. ¿Cómo se consigue eso? Hay diversas vías de conseguirlo. Los nórdicos hicieron fuerza en seguridad social, los asiáticos en educación. ¿Cómo lo hizo Estados Unidos? Una competencia feroz cada quien a innovar cosas. Es un país muy innovador, Estados Unidos, sin duda ninguna. Pero si la meta usted cree que es enriquecerse, le cuento que en la India un principio famoso dice así: los ataúdes no tienen bolsillos. Los ataúdes no tienen bolsillos. En Boyacá dicen, no hay entierro con trasteo. Uno no se lleva nada, nada. Lo bailado, ¿para qué acumula ferozmente si no puede comerse todo eso? Entonces, vivir bien, con calidad de vida, significa tener salud. Nuestra salud es precaria porque hay cobertura, sí, pero ibuprofeno. Segundo, tener una apropiación del espacio, los recursos nuestros, de modo productivo, proteger los recursos y usarlos solo para nuestras necesidades. La equidad sí es un principio importante. ¿Por qué? Porque es la base de la democracia, Camilo. Si alguien tiene todo el poder de la riqueza, él pondrá presidentes, impondrá magistrados y eso nunca es bueno. Y yo creo que tenemos suficientes experiencias muy cercanas a nosotros. Ya hablé de Chile, ya hablé de Costa Rica, para decir qué cosas han funcionado y creo que podría cerrar, aunque quiero pedir que me permitan, ahorita tengo una pausa para pasar unos libros, pero quería cerrar con esto y es, yo tenía 6 añitos y estaba con 7 hermanos y 5 primos en una casa donde éramos 20 personas en época de violencia, en un pueblo del campo con papá comerciante. No había ninguna posibilidad de que yo pudiera cumplir mis sueños allí. Yo tenía un sueño, era viajar mucho, pero era un sueño totalmente irrealizable. Pues viajar desde un pueblo del Tolima a la montaña, ordeñando vacas y marranos. Y ya fui a 100 países. Yo ya fui a 100 países. Me faltan otros 100, pero ahí voy. Si la pandemia no deja, volveré a viajar. Ya fui a 100 países. Segundo, yo quería disque ver fútbol, pero era un sueño iluso. ¿Ver fútbol? Mientras yo ordeñaba las vacas y soñaba con ver fútbol. Cuando ya había Pelé y a Maradona y a Freddy Rincón, bueno, también vi a James, que se cree el mejor, pero es que no vio mucho fútbol. James, para saber quién fue Javier Arboleda, Alejandro Brand, Willington Ortiz. Después de ver ese fútbol, tengo que decir, Camilo, y lo dejo como mensaje a todos, los sueños sí se cumplen, pero tienen un precio. Gratis no son, se pueden cumplir. Tercer sueño, yo quería ser un profesor, pero un profesor que pudiera hablar y me echaban. Y yo de terco insistía y me echaban. Y yo insistía y me echaban. Y mi hermano me dijo, vamos para la empresa a trabajar de empresario. No, no. Eso lo tenía plasmado entre ceja y ceja en la frente. Nunca iba a cambiar. Y pagué el precio de ser echado una y otra vez para decir, ese proyecto de vida es el mío y no tiene precio ni se cambia. Déjeme cerrar con esto y le pido que me haga una pausa para mostrar unos libros. El mensaje es, mi padre me llamó a los 6 años y me dijo, apréndase este poema. Me lo enseñó a los 6 años. Invito a todos a buscarlo. Está en Google ese poema. Se llama Estudia y dice así: estudia y no será cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Es eso y nada más. Y eso es todo. La educación. Profe, ¿qué le puedo decir? Pues nada, yo pienso que esta entrevista para mí ha sido, digamos, muy gratificante e importante. Hace mucho tiempo he querido hablar con usted, profe, poder charlar, poder conversar, poder conocer ese lado también humano y que nosotros solamente vemos en clase, obviamente también su lado humano y su lado, digamos, pedagógico y su buen docente, pero también entender sus motivaciones. Profe, muchísimas gracias de parte de nosotros, a FADECO, compartir ese espacio con usted. Queremos obviamente darle todo este reconocimiento. Yo pienso que no hay ningún economista
siempre decíamos, ¿no? Nosotros economistas, bueno, pensamiento económico, Beethoven, Herrera, Homero Cuevas, ahí, sí, siempre, o sea, era una condición necesaria, sí, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista, digamos, de reconocimiento. Entonces, le agradecemos, profe, de verdad, este espacio. Yo le agradezco personalmente este espacio y de compartir con nosotros, por dar el reconocimiento y esperamos que lo podamos tener muchos más, profe. No hable mucho de ese tema de la muerte, nada de eso, que lo vamos a tener mucho más tiempo para que muchas más generaciones lo sigamos disfrutando en ese sentido sus análisis y sus visiones, profe. Le deseo un gran abrazo desde acá, desde Neiva, sí, de la asociación de AFADECO también, y espero que muy pronto nos podamos ver presencialmente, que podamos disfrutar, que podamos hacer la interacción social que tanto nos hace falta. Le prometo que iré a Neiva por muchas razones. Una es que no conozco Chaparral, me da pena conocer 100 países y Chaparral no, que es de mi tierra, donde nacieron Darío Echandía, Palacio Rudas y tantos hombres importantes. Voy a Chaparral y sigo hasta Neiva porque hace años no como asado pita, tengo que volver a comer asado pita, voy a ir. Y a AFADECO solo decirle, tuve la inmensa responsabilidad encargada por AFADECO de desarrollar el programa, el examen de CAES, Papá del Saber Pro. Yo coordiné ese esfuerzo de 60 universidades. Usted, que es un libre pensador hayekiano, no se imagina lo que fue poner sentados en un salón 60 universidades y convenir las preguntas para micro y para macro, para estadística, econometría y pensamiento, y lo hicimos con Andrés Rosas de la Javeriana, Jimena Hurtado de los Andes, Mary Huérfano del Externado, Alex Tobón de la Antioquia. La Antioquia, señores. Sí lo hicimos, y a la presidenta Ni Joana Marín, un saludo, a Lady Maragón por toda su amabilidad, decirles a todos ellos, la existencia de AFADECO con las facultades y FENADECO con los estudiantes son condición de la defensa de la profesión del economista, pero más que eso, de la ciencia educativa y más que eso, de una economía al servicio de la justicia. Voy a cerrar con lo siguiente. Tuve que escribir, ha hecho un artículo demoledor en Portafolio, me esperé 2 años para no hacerlo, pero me obligaron a hacerlo, y es decirle a quien presentó un proyecto de ley que prohibía la crítica ante economistas, que subía el precio de la tarjeta, que decía que no valía el título sino la tarjeta, que no valían los posgrados y que no podían traer a los extranjeros, decirle, eso no es un cuartel de policía. Eso no es un cuartel de policía. La vez pasada reunimos a FADECO, estuvo el presidente Villarraga en ese momento, decano de los Andes, decano de la Javeriana, decano de la Nacional, Uninorte, diciéndole, señor de Conalpe, eso no es un buen proyecto. Él se quedó sorprendido y entendimos que lo iba a retirar, se presentó de nuevo y eso no puede pasar. Por la defensa de la universidad como un espacio de libertad de pensamiento, de la profesión como un ejercicio intelectual al servicio del desarrollo y la equidad, hay que decir, tenemos que garantizar que AFADECO, FENADECO y la Academia Nuestra de Ciencias Económicas sean vehículos de expresión libre, de coordinar esfuerzos para que la economía sea un mecanismo, un vehículo, un instrumento para que la gente viva mejor en un ambiente democrático y un mundo sostenible. Felicidades para todos. Felicidades, profe. Un gran abrazo. Saludos y lo espero aquí en Neiva para invitarlo a comer asado. Abrazo, profe. Claro que sí. Chao. Chao.